El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:03 en la mañana. Gracias por la sintonía, muy amables por compartir este espacio de noticias. Queremos saludar también a los oyentes de Tu Radio en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Están retransmitiendo ahora mismo este espacio de noticias. Igualmente estamos con la señal de Majestad Televisión en la provincia de Sáchila. Estamos por www.radiomajestad.com. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha y Esmeraldas. Me dicen que en Manabí todavía no se soluciona el problema técnico que tuvimos ayer. Ojalá que en el transcurso de la jornada del día de hoy tengamos buenas noticias para nuestros amigos de la provincia de Manabí. De todas maneras, sé que tenemos muchos manavitas siguiéndonos a través de la transmisión de Facebook Live, por las fanpages de A Primera Hora y de Primera Plana, que es nuestro portal. Saludamos al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, buenos días, muchas gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a Pichincha, a Santo Domingo de los Áchilas, a Manabí, a la patria entera. Gracias por esta oportunidad. Yo estoy bien, gracias a Dios. Dentro del mal que se está, lo mejor posible. Gracias. La gentileza de Rafael Correa de atendernos. A ver, la semana anterior se conoció que, como una derivación de la ejecutoría del caso Sobornos 2012-2016, la Administración de Justicia emitió la información a Interpol para que Interpol proceda a la emisión de la denominada boleta roja, boleta de difusión roja, y usted sea detenido. ¿Qué conoce al respecto, expresidente Correa? Mire, qué lástima que tengamos que hablar de estas cosas por la brutal persecución política. ¿Tú crees que si yo fuera corrupto tendrían que inventarse influjo psíquico, préstamos $6,000, tendrían que inventarse cuadernos? O sea, para cualquier persona de recto corazón, rectamente, sabría que esto es una brutal persecución política. Y cuando hay tantas cosas de las cuales hablar, el desastre sanitario, el desastre económico, cómo sacar adelante el país. Pero bueno, ya que me hace la pregunta, es tercera vez que piden alerta roja a Interpol. Las otras 2 veces Interpol las ha rechazado, pero diciendo que es incompatible con los derechos humanos. Creemos que va a pasar exactamente lo mismo. Por supuesto, te crean incertidumbre porque eso es un procedimiento, no sabes, tú no te enteras. Normalmente, este es un procedimiento rutinario. Una policía nacional le pide a la policía internacional, eso es Interpol, con sede en Lyon, captura a tal persona y automáticamente se da eso. Está tan desprestigiada la policía ecuatoriana, la justicia ecuatoriana y el país, lamentablemente, que ya no les hacen caso. Pero obviamente hay un periodo de incertidumbre. En todo caso, lo que sí es seguro es que hay que contratar de nuevo abogados, gastar 18,000, 20,000 euros para mandar los escritos a Interpol. Y eso es lo que intentan también, ¿no? Humillarnos, quebrarnos moralmente, quebrarnos económicamente, pero no lo van a lograr. Lastimosamente, por destruirme a mí, cuánta destrucción han hecho a gente inocente, presa, a su familia y a la patria entera, ¿no? Está destruido el país. Ahora, el hecho es que en las 2 ocasiones anteriores que Interpol negó justamente la emisión de la difusión roja, no había sentencia penal condenatoria ejecutoriada en su contra. ¿Hoy la situación es distinta o no, economista Correa? No, lo que debe haber es nuevos hechos. Y ellos bien saben que esto es una persecución política. Por el contrario, hay nuevos hechos a nuestro favor. Acá mis abogados belgas no lo pueden creer que en 17 días se despachó una casación. En Bélgica demora más de 1 año. En Europa, en España, 1 año y medio. En Ecuador ha demorado 3, 4 años. Acá la sacaron en 17 días laborables, como todo el mundo sabe, para impedirme ser candidato. Entonces, por el contrario, hay nueva información ratificando que se trata de una vulgar persecución política. En ese sentido, le pregunto, ¿Interpol ya generó algún pronunciamiento o usted esperaría que Interpol ratifique los 2 pronunciamientos anteriores? Por supuesto que esperamos lo segundo, pero recién pidieron la semana pasada estos señores y se trata de un procedimiento, ¿no? Y mis abogados son los que conocen, yo no conozco esas cosas, pero ya se mandaron escritos a Interpol y normalmente se iría a la unidad jurídica Interpol para que después sea tratado por lo que llaman la comisión de ficheros. Pero claro, algo puede salir mal y de repente en ese lapso que saca una alerta roja hay que estar atento. Eso es lo que quieren, quitarnos tranquilidad, serenidad, destruir nuestra familia, nuestra vida, pero habrá que resistir. No buscamos esto, se presentó. Ha habido pruebas mayores, la de nuestros migrantes, la gente que ha visto fallecer sus familiares por el coronavirus. Entonces, todas esas pruebas de otra gente nos da fuerza para seguir luchando, ¿no? En medio de esto, y una vez que se ejecutorió la sentencia del caso Sobornos, ¿a qué anda dedicado usted? Es decir, ¿cómo le ha cambiado esto la vida? Prácticamente en nada, eso es lo que no entienden, ¿no? Por ejemplo, cuando me inhabilitaron para ser vicepresidente creía que me hacían un daño.
para mí era un gran dilema personal, porque mi familia está aquí, tenía que dejar a mi familia, no la voy a llevar a Ecuador en estas circunstancias. Incluso a nivel económico, mi hijo está estudiando en universidad, cómo lo mantenía desde allá con un sueldo de vicepresidente. Entonces creen que me hicieron un daño a mí no me hacen ningún daño, por el contrario, me disipan incertidumbre, pero creo que sí le están haciendo mucho daño al país. En mi vida cotidiana esto no ha cambiado, yo fundamentalmente trabajo desde la casa, hago consultorías, doy cursos online, tendré que viajar, hoy por motivos de seguridad no lo puedo decir, pero en las próximas semanas haré un curso en un país amigo, una universidad, tengo que viajar para lo de Russia Today, hacer entrevistas, trabajo no me ha faltado, por supuesto gastos tampoco han faltado, porque toda la plata se ha ido para pagar abogados. Entonces la vida cotidiana no ha cambiado, pero por supuesto la tranquilidad que uno puede tener, acá no le han hecho caso los medios de comunicación belgas, por el contrario, como conocen la situación, lo poco que salió muy a nuestro favor, pero obviamente tratan de quitarnos la tranquilidad, de humillarnos. Acuérdate cuando vinieron periodistas a entrevistarme, filmaron la casa del novio de mi hija para decir que era mi casa, hablaron con los vecinos para decir que era un prófugo de la justicia. Se tratan por todos los medios de rompernos nuestra vida familiar, nuestra tranquilidad, y bueno, hay que seguir luchando. ¿Usted solicitó el estatus de asilado político al Reino de Bélgica, expresidente Correa? Bueno, eso por diferentes motivos no quisiera pronunciarme al respecto. ¿Por qué preguntas eso? No, le pregunto porque hace algún tiempo se conoció, al menos trascendió esto, y le pregunto, y le hago esta pregunta hoy, si es cierto eso o no. Precisamente por cuestiones tan delicadas como esa, pues no se puede hacer declaraciones públicas. Pero no está excluido, pero si lo hubiera pedido, si hubiera podido ser ciudadano belga hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, jamás pedí la doble nacionalidad siquiera, ¿no? ¿Bélgica sí reconoce la doble nacionalidad? Sí, claro. Mis hijos tienen doble nacionalidad. Ah, pero usted no tiene nacionalidad belga. Nunca la pedí y mira, ahora las circunstancias, tal vez fue un error, ¿no? Por el nacionalismo, por el cariño a mi patria, aunque no se merecía en eso, que en absoluto que siga siendo ecuatoriano, pero nunca la pedí. Y ahora, ¿cuánta falta hace para tener absoluta seguridad residiendo aquí en el Reino de Bélgica, ¿no? Correcto. Dejemos esos temas jurídicos, queda clara su postura sobre su situación personal. Ampliemos, vamos de eso a ampliar un poquito la visión sobre los temas políticos, económicos que vive la República. Permítame empezar por el tema económico. Se ha generado un nuevo acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ha ofrecido desembolsos por $6.500 millones para 2020, 2021 y 2022. Ya desembolsaron el 2 de octubre los primeros $2.000 millones. Anuncian que para fin de año desembolsarán $2.000 millones adicionales. Se habla de $1.500 millones en 2021. Se habla de $1.000 millones adicionales en 2022. ¿A usted cómo le ve usted los términos de este acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, los términos son terribles. Ahora, es necesario ayuda internacional para seguir adelante. Ecuador, de acuerdo a ese documento del fondo, de acuerdo a las estimaciones, el fondo va a crecer 11%, de acuerdo a la CEPAL, más del 9%. Pero en todo caso, para ponerlo en perspectiva, perdónenme que no les traiga buenas noticias, pero no esperen de mí nunca mentiras, sí positivismo, sí esperanza, sí solución. En la gran crisis de 1999 decrecimos 5.4%, ahora vamos a decrecer el doble. El asunto es gravísimo, nos han destrozado, los niveles de pobreza absoluta están antes, se duplicaron. Lo dejamos en 7 y pico por ciento, por primera vez en la historia era menos de 2 dígitos, están en más de 19%, han duplicado, más que duplicado los niveles de pobreza absoluta. Entonces, la situación es realmente grave, no vamos a salir adelante si no optimizamos la liquidez nacional, podemos hablar de eso más adelante, pero sin ayuda internacional, sin financiamiento internacional, pero tampoco sin hipotecar el país. Lo que están haciendo es hipotecándolo. Primero, en estos 3 años, por favor, entendamos esto, queridos compañeros de Quito, Pichincha, Ecuador. En estos 3 años, cuando hablaban de que dejamos el país sobreendeudado, se han endeudado más que en los 10 años. Deuda externa, yo contraté 15.000 millones, pero sembramos de obras del país. Estos han contratado más de 25.000 millones y no han puesto un adoquín. ¿Dónde está esa plata? Fuga de capitales, lo mismo que le pasó a Argentina. Los jóvenes, esta radio de clase media, hay muchos jóvenes que llegan a la universidad, economistas, están estudiando economía. Revisen el caso argentino. Fondo Monetario le prestó más de 60.000 millones a Macri, sacaron más de 70.000 millones los grupos allegados a Macri, la plata quedó afuera y los que quedaron endeudados fueron los argentinos, y no sirvió de nada esa deuda. Bueno, sirvió para hundir más a Argentina. Lo mismo nos ha pasado. 25.000 millones en 3 años y medio, ¿no? Han salido por importaciones absurdas, fuga de capitales, etcétera, y
la gente, el Ecuador se ha quedado endeudado y no hemos tenido beneficios de ese dinero. ¿Sabemos cuánto, sabemos qué cantidad de dinero ha salido, expresidente Correa? O sea, sabemos qué cantidad de dinero ha salido. Usted nos dice... Se calcula que hay unos 30 mil millones afuera. ¿Cuántos? ¿Okay? 30 mil millones. Ya, correcto. En todo caso, si no controlan esa salida de capital, esos 6.500 que están entrando no quedan en el país. Y la liquidez es como la sangre del cuerpo humano. Por un lado le estamos inyectando sangre, ya pagando carísimo por esa sangre, y por otro lado no cierra la herida y te sigues desangrando. Entonces no te sirvió de nada. Además pagaste, ¿no? Y no te sirvió de nada. Entonces esa es una falla enorme. Pero además de eso, los acuerdos con el fondo nos quieren convencer. 2.9% de interés, lindo, 2.9%. Más barato que con China. Pero los condicionamientos, por favor, ahí están. Lean, nos imponen en el 2022 subir 3 puntos el IVA. En el 2021 nos imponen disminuir 3.000 millones del gasto público. Revisen las publicaciones de CEPAL, recomienda exactamente lo contrario. Una política fiscal proactiva, recuperar la inversión pública para recuperarnos lo más rápidamente de la crisis. Están imponiendo en el 2021 un ajuste de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que se llama las políticas de austeridad. Cobrar más y gastar menos, y así colapsa la economía, pero tienen garantía el sector financiero de repago de la deuda. Entonces, si no corrigen esto, eso es un cóctel molotov. Y por último, son otros condicionamientos, no solo la política de austeridad, sino reducción de tamaño del Estado, reducción de flexibilidad laboral, privatizaciones, cosas que en nuestra economía, en una situación como el Ecuador, son realmente nefastas. Estos 3.000 millones de dólares en reducción del gasto público para 2021, ¿de alguna forma le deja atado al próximo gobierno que se posesione el 24 de mayo del próximo año? Esa es la mayor irresponsabilidad, ¿no? Estos tipos no fueron capaces ni de seguir con el programa de cocinas de inducción, porque era hecho por Correa, es uno de los problemas que tenemos. El nuevo gobierno destruye todo. Pero ahora sí deja condenado al nuevo gobierno. En el 2022 a subir el IVA, firma eso con el fondo, cuando incluso eso debe ser aprobado por la Asamblea. No saben cuál va a ser la mayoría en la Asamblea. Y en el 2021, cuando ya no son gobierno, no le damos una bomba de tiempo al próximo gobierno, un condicionamiento que implica disminuir en 3.000 millones de dólares el gasto público. 3.000 millones de dólares, eso significa menos maestros, menos médicos, menos carreteras, menos hospitales, menos centros de salud, menos puertos, menos aeropuertos. Significa colapsar la economía. Por supuesto, si llega Lasso, él lo va a hacer. Si llegamos nosotros, vamos a renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario, pero no permitiremos ese daño a la economía nacional. ¿Cómo se podría renegociar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Es decir, ¿qué herramientas se puede disponer para cambiar esas condiciones? Soberanía se llama, y voluntad política, como lo hicimos nosotros durante 10 años. Pero por si acaso, este es el 20º acuerdo con el Fondo Monetario. Y lastimosamente, nunca se han cumplido los acuerdos, porque piden imposibles. ¿Okay? Entonces pasa un tiempo de pelea con el fondo hasta que viene a darnos nueva plata. Entonces se puede renegociar estas cosas. Lo ideal sería, como país, firmar algo que se va a cumplir. Pero no puede haber un gobierno tan irresponsable, ya en los últimos meses de su gestión, que deje para el siguiente el compromiso de subir 3 puntos del IVA y disminuir 3.000 millones de gastos públicos. ¿Qué nos pasa? Entonces, frente a esa irresponsabilidad habrá que renegociar. Pero lamentablemente es el 20º acuerdo y ninguno se ha cumplido. Lo ideal sería, desde el principio, firmar un acuerdo soberano, justo, digno y cumplirlo. Se entiende que para enero, febrero, eso comentó en este espacio de noticias la semana anterior la gerenta del Banco Central, el gobierno va a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley corto, decía ella, para insistir en el tema de la autonomía del Banco Central del Ecuador, que entiendo es una de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que la Constitución no prevé la autonomía del Banco Central del Ecuador y esta pregunta la he hecho recurrentemente. Si la Constitución establece que el Banco Central pertenece al sistema económico del Ejecutivo, ¿cómo se puede, mediante una ley, garantizar la autonomía del Banco Central? No pueden, pero sería la enésima ruptura de la Constitución, como hicieron con Julian Assange. Lea el artículo 41, expresamente prohíbe que sea expulsado, que sea entregado un asilado del Estado ecuatoriano, y eso es lo que hizo Moreno. Como tiene la complicidad de cierta prensa, nadie dice nada, pero han pisoteado cuantas veces le ha dado la gana la Constitución. En las elecciones, poniendo requisitos absurdos, cuando la Constitución dice que hay que potenciar la participación. Y claramente la Constitución dice que el Banco Central coordinará con el Ejecutivo y por una ley quieren cambiar la Constitución. Es una pena lo que está haciendo esta señora Verónica Artola, ¿no? Ella tendrá responsabilidad, porque además
técnicamente, legalmente es imposible, pero lo van a hacer, hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero técnicamente, ¿por qué un Banco Central autónomo? Para que pase lo que pasaba antes en nuestro gobierno, que eran autónomos del gobierno, de su pueblo, pero dependientes del Fondo Monetario. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía en 2005, el Fondo Monetario ocupaba todo un piso del Banco Central gratis. Cuando yo pedí una oficina que necesitábamos para el Ministerio de Finanzas, me cobraron alquiler. Así era como se trataban las cosas. Y lo que hacían eran méritos para después ir a trabajar a Washington y pasar los últimos días de su sacrificada vida ganando $12,000 mensuales y jubilándose a los 55 años, los Lucía Armijo, los Augusto de la Torre y tantos otros, ¿no? Jacom y todo eso. Entonces, por eso también ese principio constitucional, lo que establecimos en la Constitución, de que no pueden después los ministros de Finanzas y directores del Banco Central ir a trabajar a las instituciones acreedoras porque hay conflicto de intereses. Dejan de trabajar por su país y trabajan por el puestito futuro en Washington. Entonces, ¿queremos regresar a eso? Un Banco Central que era totalmente autónomo de su pueblo, pero dependiente del Fondo Monetario y Banco Central, ya basta. Lo bien que nos fue estos 10 años con una coordinación con el Banco Central. Peor aún en dolarización estrictamente hablando, ni siquiera se requiere Banco Central, porque la única función, más o menos indelegable, porque también hay dinero privado, del Banco Central es emisor de moneda, ya no tenemos moneda. Técnicamente ni siquiera requerimos Banco Central, pero si es que existe, aunque sea que refuerce la dolarización, que actúe con el gobierno manejando adecuadamente la liquidez. No quieren ser autónomos y hacer lo que le da la gana. Alguien argumentará, la política monetaria es técnica, es un contrasentido, es política, juicios de valor, elecciones. Luego viene lo técnico. Pero recogiendo ese argumento, la política fiscal también es técnica, hagamos el Ministerio de Finanzas autónomo. La política comercial también es técnica, hagamos el Ministerio de Comercio autónomo. La política de salud es técnica, hagamos el Ministerio de Salud autónomo. No tiene ningún sentido. Es puro y simple neoliberalismo para que, independientemente de quién gane las elecciones, como saben que la vamos a ganar nosotros, estemos con los brazos y las manos atadas para no cambiar todo lo que han hecho. Usted ya abordó en esta respuesta lo que dice el artículo 153 de la Constitución, que para mí es claro, yo lo comenté la semana anterior. En estricto rigor, si uno lee la Constitución, el exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, no puede ser funcionario ni vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, para mí es simple, lo comenté la semana anterior. Pero, y esta es una reflexión que me hacía un oyente, un internauta el otro día, que se la quiero trasladar a usted, decía, bueno, es verdad que eso dice la Constitución, que establece una prohibición, pero ¿quién la hace cumplir? O sea, lo dice la Constitución, pero no se establece algún tipo de sanción. ¿Cómo hacer cumplir eso? Porque se entiende que el economista Martínez no puede ocupar una vicepresidencia en el BID. Mira, si hay sanciones para los que rompen la Constitución. Dar un golpe de Estado es romper la Constitución, ¿no? Derrocar al gobierno es romper la Constitución. Entonces, incumplir estas cosas también es romper la Constitución. Sino que no hay voluntad política para que sean sancionados, eso es otra cosa. Y por eso tienen terror y quieren todavía eliminar nuestro binomio, porque saben que si ganamos tendrán que responder por todas estas trampas, estas rupturas legales y constitucionales. Yo no soy experto en derecho, sin embargo sí creo que hay formas de sancionar esta ruptura constitucional. Correcto. Ahora hablemos del tema electoral. Estamos dialogando con Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Todavía el binomio integrado por Andrés Arauz y por Carlos Rabascal no ha sido calificado. De hecho, la decisión del Consejo Nacional Electoral, que dio paso a la denominada subsanación para reemplazar su precandidatura inicial por la del ingeniero Carlos Rabascal Salazar, fue materia de la presentación de un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo ve usted el escenario de lo que podría pasar con el binomio de la denominada Alianza Unión por la Esperanza? Primero reflexionemos sobre esto, quiteños, pichinchanos, correístas, anticorreístas, izquierda, derecha, ricos, pobres, los que nos quieren, los que nos odian, pero aman a su país. ¿Cómo podemos permitir esto? Pero es que ya no banalicemos lo que es intolerable. La principal fuerza política, el binomio que encabeza todas las encuestas, y todavía parece poco menos que un milagro si nos logramos inscribir. ¿Qué nos pasa, pueblo ecuatoriano? Están haciendo trampa. Trataron de, como un partido de fútbol, ¿no? Expulsaron con trampa al goleador. Perdóname que me ponga así, pero bueno, a un jugador claro. ¿Ok? Bueno, el que me reemplazó tan bueno que todavía le seguimos ganando. Entonces le piden al árbitro que expulse al resto. No les hace caso, quieren suspender el partido y por último se llevan el balón. Ya basta, ya basta. Gánennos o pierdan en las urnas, no pierdan la dignidad, no pierdan al país, pero dejen de hacer trampa. Todo esto es trampa, leguleyada. Usted siempre encontró un abogado, un Carlos Gijón, que dice que si hay un absurdo en la Constitución hay que acatarlo, tonterías así, ¿ya? Pero para la gente sana,
para los verdaderos profesionales de derecho con ética, saben que esto es inadmisible, están haciendo trampa. Por ejemplo, ya el Consejo Electoral, 3-2, aprobó el binomio, como decía la ley, pero el artículo 345, el 105, o 104, perdón, del Código de la Democracia, el artículo 13G del reglamento, el 14 del reglamento, hizo lo que tenía que hacer pese a 2 votos en contra, una abstención y un voto en contra de los delegados de Lazo. Viene cualquier hijo de vecino a apelar, lo que usted ha dicho, el recurso subjetivo de revisión, es la apelación. Pero apelar debe haber un afectado para apelar. O sea, si a nosotros no nos aceptaba el Consejo Nacional Electoral como afectado, podíamos apelar. Pero imagínese dónde está la seguridad jurídica si a usted lo demanda, qué sé yo, su vecino, porque dice que lo estafó. Le gana el juicio y el vecino del frente apela. No tiene nada que ver, es lo que se llama, no tiene legitimidad activa, no tiene nada que ver en el proceso. Entonces aquí un Aulestia, asistente de Villamar, Fabricio Villamar, este señor de Creo, involucrado en los carnets de discapacitados falsos, ¿no? Y muy cercano al juez Torres, Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral, también de Creo, presenta una apelación y eso pone en vilo durante semanas al binomio con mayores opciones de triunfo. ¿Qué nos pasa, pueblo ecuatoriano? Todo esto es trampa. No es posible que sigamos viviendo esto. ¿Usted cree que hay un riesgo cierto entonces de que no califiquen la candidatura? Oiga, aquí a un presidente, expresidente, lo condenaron por influjo psíquico. Aceptaron un cuaderno que la cooperadora eficaz, ella sí culpable para salvarse, dijo que le había hecho un vuelo Quito-Guayaquil, 39 páginas en 40 minutos, ¿no? En el 2018, hablando en presente, hasta con comas, con los centavos, etcétera, ¿no? Entonces, si fueron capaces, hicieron la casación en 17 días laborables, cuando demora más de un año. Si fueron capaces de todo eso, son capaces también de esto. Basta que logren una mayoría con María Paula Roma amenazándolo, ofreciéndole hospitales, etcétera. Si no tienen una moral bien puesta esos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, y algunos no la tienen, como Ángel Torres, ¿verdad? Cualquier cosa se puede esperar, cualquier cosa se puede esperar. Puede haber un estallido, puede haber hasta una guerra civil. Eso le iba a preguntar, ubiquémonos en un escenario extremo. ¿Cómo ve usted la situación en el evento de que el binomio de UNES no sea calificado y sea impedido de participar en las elecciones del próximo año? El mejor aliado de este gobierno es la pandemia. La gente no puede salir a las calles, tiene miedo. Pero tendrán que responder tarde o temprano internacionalmente a los que hicieron tanta trampa. Y obviamente, si logran salirse con la suya, las próximas elecciones no tendrán ninguna legitimidad. O sea, ya entonces borren a todo el mundo y solo pongan Lazo, lista 21, Lazo, lista 21, Lazo, lista 21, 21 casilleros con Lazo, lista 21. O sea, ya solo le falta hacer eso, ya déjense trampa. Hablando de los temas electorales, ¿cómo o bajo qué criterios armaron las listas de candidatos a la Asamblea Nacional, de asambleístas nacionales, provinciales y de ecuatorianos residentes en el exterior, expresidente Correa? Es todo un proceso, obviamente no lo pudimos hacer personalmente por obvias razones, pero todo un proceso de recoger información, propuestas desde las diferentes provincias. Se hizo toda una matriz, lastimosamente las restricciones eran enormes, que los demás no la han cumplido, pero si nosotros no la cumplíamos nos eliminaban. Por ejemplo, el absurdo inconstitucional, que si usted no votó en Guayaquil en las últimas elecciones, no puede ser candidato por ese sector de Guayaquil. Absurdo total, ¿no? Entonces tuvimos que presentar muchos nombres, pero había que ver que se cumplieran los requisitos. Este fue un trabajo muy prolijo, de varios días, de grandes equipos. Por ejemplo, también se requería 25% de jóvenes menores de 30 años. Entonces todo eso se tuvo que balancear hasta tener las listas finales, que luego fueron propuestas en primarias, ¿no? Para que la gente decida. ¿A usted le satisface cómo quedaron las listas? Porque sé que al interior de la militancia, bueno, como todo en la vida, nadie puede estar contento con todo, ¿no? Pero también hubo cuestionamientos por algunos personajes que están en las listas. Yo creo que las listas quedaron bastante bien. Lastimosamente, siempre hay descontentos que querían ellos estar ahí o lo odian al otro. Yo le digo a esa gente es mejor separarse, que se separen del movimiento. Si no han entendido el momento histórico, cuando nos han perseguido 3 años y medio, cuando tenemos un hombre honesto, Jorge Glass, más de 3 años preso, sin un centavo en su contra. A María Paula Romo, Daniel Mendoza dice, ella repartía los hospitales y no le hace nada. Su cómplice, que es la fiscal Salazar. A Moreno hace 2 años se le conoce la cuenta secreta en Panamá, 100-4-1071-378 Balboa Bank de Panamá, a nombre de Inin Bemen por sus 3 hijas, Karina, Cristina y Irina. Dijo que era su hermano. ¿Por qué no dice que le abran entonces para demostrar que es su hermano? ¿Por qué no le pide a su hermano que abra eso? Porque sabe que se va preso. Ahí está el movimiento de lo que ha recibido dinero ilegal. Eso no se investiga, ¿no? Pero
Tenemos gente presa sin un centavo en su contra como Jorge Glass, contra toda ley, con código derogado. Alexis Mera, María Duarte ha tenido que asilarse en la embajada de Argentina. Si no entendieron el momento histórico, no entendieron nada. Si no entendieron que este es el momento de la unidad y superar, incluso si tuvieran razón, cualquier malentendido, no entendieron nada. Es mejor que se hagan a un lado. Preferimos avanzar sin ello y avanzar rápido y contundentemente que estar con estos problemas internos. Expresidente Correa, aprovecho el tema electoral, nos están sintonizando en Santo Domingo, estamos justamente en la señal de Majestad Televisión para Santo Domingo, igualmente Tu Radio en Santo Domingo, y me piden que le pregunte justamente por la lista de Santo Domingo, y me mencionan una persona, ¿no? Emerson Hinojosa, que forma parte de la lista de Santo Domingo. ¿Qué decir justamente sobre los candidatos de Santo Domingo, expresidente? ¿Cuál es el problema con Emerson? No, por eso le pregunto. No le estoy cuestionando, le pregunto. Pero hay otra cosa que no se entiende. Por ejemplo, recuerden que nos robaron el partido político, que estábamos actuando con compromiso social. Entonces, la chica que encabeza, que yo tengo el mejor de los conceptos, Viviana Veloz, no es de Revolución Ciudadana, es de compromiso social. Entonces, hay que entender esas cosas, pero es fácil ver los toros de lejos. Ya es poco menos que un milagro poder participar, porque por si acaso eliminaron a lista 5. Pero nosotros no somos mercaderes de la política. No es entonces como ya tenemos para participar con listas 1 que nos abrió las puertas y mi gratitud infinita, están haciendo historia, ¿no? Enrique Menoscal, el director del Centro Democrático, se ha portado como un caballero, pero no porque ya podemos inscribirnos con lista 1, entonces ya nada con ustedes, váyanse al diablo. Mientras los necesitábamos, ahí sí. Nosotros tenemos ética. Entonces hemos respetado todos los acuerdos con compromiso social y, por ejemplo, la lista de Santo Domingo está encabezada por una gran joven, ¿no? Pero es directora, es directora de compromiso social. Correcto, y el alterno es Emerson, ¿no? Emerson Hinojosa, él sí lo conozco. Claro. Lo puedo considerar amigo, es un gran empresario joven. ¿Cuál es el problema? No, justamente le preguntaba por eso. De la Corte Provincial de Santo Domingo, muy apreciado, el doctor Hinojosa, ya retirado. Correcto, sí. Nos pedían que le preguntemos aquello, no por ningún cuestionamiento, Cuando sino... lo propusimos a Emerson, ¿sabe cuál es el único pero que nos presentaron? Que era muy farrero. Anda de soltero, que farreaba demasiado. Así que Emerson, a ser un poco más serio, menos farrero, y bueno, sabemos que está trabajando muy duro para ganar esta elección. Oiga, la idea, le pregunto, porque hay quienes asumen de que el propósito de fondo que tiene la Revolución Ciudadana es lograr mayoría en la próxima Asamblea Nacional, independientemente de si se gane o no la presidencia de la República. ¿Esa es la apuesta, en realidad, ganar la Asamblea Nacional, economista Correa? Hay gente que dice cualquier disparate, ¿no? Y se cree inteligente. Cualquier disparate. Nosotros estamos en una república presidencialista. Como debe ser, el presidente de la república tiene un gran poder. Por ejemplo, incluso si tiene mayoría en contra de la asamblea, puede vetar las leyes. Y se necesita 2/3 de la asamblea para no allanarse al veto presidencial. Puede tener iniciativa legislativa, es colegislador el presidente de la república. En materia económica solo puede presentar leyes, claro, ya no se cumple la Constitución, pero en materia económica, teóricamente, solo puede presentar leyes el gobierno. ¿Cómo pueden decir que estamos buscando mayoría en la asamblea y no ganar la presidencia? O sea, si queremos rescatar la patria, se necesita ganar la presidencia y también la mayoría en la asamblea, porque hay cosas que sí van a depender de la asamblea para revertir lo que ha hecho esta gente que se ha apoderado de la patria cual botín entre piratas. Todo lo que han hecho es ilegal. Han puesto a la peor gente. Mire el Consejo de Judicatura, compare con el Consejo de Judicatura anterior. Tenemos una familiar ahí política de Moreno, ¿no? Elemental, cuando antes teníamos un PhD en Derecho Internacional de la Sorbona, de Francia. Esas son las diferencias. Entonces, para cambiar, revertir todo eso, se requiere mayoría en la asamblea. ¿Quieren recuperar la patria? Hoy, olvídense de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, ricos, pobres, es el amarillo, azul y rojo. Todos somos uno para recuperar la patria destrozada. Si Andrés Arauz llega a ser presidente de la República, economista Rafael Correa, ¿habría la posibilidad de que el presidente Arauz, si es que logra ganar las elecciones y se posesiona el 24 de mayo de 2021, le conceda a usted el indulto? Ojalá se lo conceda a la gente que está presa. Yo no aceptaré, no pediré ni aceptaré. Peor pedir un indulto, porque yo no he hecho nada malo. No, oiga, si fuera culpable, me acusarían, condenarían por influjo psíquico, pero hay que tener elemental inteligencia. Solo un ciego del odio puede comprar, de odio, ceguera del alma puede comprar esas tonterías. Me acusarían de recibir $6,000. No es que habíamos robado 70,000 millones. No se han pasado repitiendo eso tres años y medio. ¿Quién puede ocultar 70,000 millones? Y dicen que he recibido $6,000, que sí, lo recibí como préstamo del Fondo de Solidaridad, el fondo de los propios funcionarios de la presidencia y se pagó hasta el último centavo. Todo está aprobado.
pero dijeron que el fondo no existía y que era coima, $6,000. Entonces, yo les voy a probar que hicieron fraude procesal. La gente me conoce, sabe que soy un luchador, no es la primera vez que tengo que enfrentar estas canalladas, estas infamias, y verá que demostraré la verdad, que fue un fraude procesal, que los corruptos siempre fueron ellos, y no aceptaré ninguna clase de indulto. Lo último, expresidente Correa, ayer la Corte Nacional de Justicia ratifica el estado de inocencia del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, de 2 ex subsecretarios y del contratista Carlos Bravo. ¿Cómo le cayó a usted esa decisión de la Administración de Justicia? Miren, la situación es tan dura que hay que ponerse contento. Pero hay que ver el otro lado, pues. 2 años perseguí a esa gente. ¿Se acuerdan cómo lo sacaban los medios de comunicación a Fernando Alvarado como parte de la mafia? Los 21 ministros presos, oídos, ¿no? Prófugos de Correa, porque somos dizque el gobierno más corrupto de la historia, y le sacaban la foto. Ahora, ¿qué va a decir? Pues todos esos medios que están haciendo lo que les da la gana por el linchamiento mediático. Cuando quebraron la moral de uno de los involucrados, Pablo Llanes, ¿ya? Y se prestó como cooperador eficaz, ahora sí va a decir toda la verdad. Bueno, todavía estamos esperando que lo diga, como cuando trajeron a Capaya, acuérdense, al país, ahora sí va a decir todo lo que sabe. Bueno, por Diosito, diga todo lo que sabe, estamos esperando. Es que no saben nada, porque somos gente honesta, ¿no? O sea, no tienen pruebas, los corruptos siempre han sido ellos. Pero nos tenemos que poner contentos. ¿Pero cuánto ha sufrido esa gente? Pasaron presos los hermanos Bravo, 80 días. ¿Cuánto sufrimiento, cuánta persecución y cuánto costo para la sociedad ecuatoriana? Porque ese caso siempre fue una ridiculez. Acuérdense de Andrés Michelena, todo lo que decía es infame. ¿Sabe que era un caso de $12,000? Alguien que lo contrataron 8 meses por $1,500 mensuales y dijeron que habían contratado doblemente, duplicidad de funciones. Fernando Alvarado ni siquiera había firmado el contrato y lo acusaron. $12,000. Eso es lo que gastó en una sola audiencia la sociedad ecuatoriana, pagando fiscal, el equipo de fiscal, abogados privados, pagando todo. O sea, seamos más sensatos. Eso siempre fue una payasada, pero la prensa nunca averiguó, solo condenó y atacó. 2 años, sí. Gracias a Dios han sido declarados inocentes. Todo el sufrimiento de sus familias. Y me dicen a mí que la Fiscalía ha señalado que los canales incautados son privados y que la Contraloría no tuvo razón en auditarlos. ¿Y por qué me mencionan esto? Por la situación del ex superintendente de Información, Carlos Ochoa, que fue destituido por el Consejo de Participación Ciudadana por este tema. ¿Cómo le ve usted la situación de Carlos Ochoa? Carlos Ochoa, pero todo es una infamia, por favor, Fabricio. Ahí ha habido 2 casos comprobados de corrupción. Uno que investigamos nosotros, refinería, ¿no? Es que entregaron a refinería a un mafioso. Y Ale Bravo, ¿quién era? Era un funcionario de Petroecuador esmeraldeño y por eso se lo nombró gerente para que Esmeralda tenga su propio gerente y resultó un corrupto. Y el otro Odebrecht. Pero Odebrecht, como su nombre indica, el principal corrupto y corruptor fue Odebrecht. Ni siquiera fue acusado. Han utilizado Odebrecht como instrumento de persecución política, garantizándole la impunidad. De ahí el resto de casos, por ahí puede haber el de Seguro Social de este señor Ramiro González, 2 veces prefecto de Pichincha, candidato a vicepresidente León Roldós, no nos olvidemos de esas cosas. O Carlos Poli, ¿no? El contralor de Correa. Carlos Poli fue propuesto por el Congreso al inicio de mi mandato, fue secretario de administración de Lucio Gutiérrez, ¿no? Y ganó, fue hasta auditor de la OEA, ¿no? Pero es el auditor de Correa. Entonces, aparte de esos casos muy concretos, lo de Ricardo Patiño, orden de prisión por un discurso. A Carlos Ochoa le sacan por falsedad ideológica, porque un brochure se equivocó en un artículo de ley, como que si él está haciendo los folletos de la superintendencia, lo que le pasó a Secop, el mismo caso sobornos, que no ha habido sobornos por ningún lado, la payasada de secuestro de Valda, donde involucra un policía que ni conozco diciendo que el presidente lo llamó por teléfono. Hoy dice lo contrario y no publica absolutamente nada a la prensa. Entonces lo que ha habido es una brutal persecución política. Los corruptos siempre han sido ellos. Ciudadana, Pichincha. Ustedes son gente ilustrada. ¿Para qué haya corrupción alguien debe enriquecerse? 3 años y medio han estado buscando todo. Contrataron a una empresa gringa. No han encontrado nada ni encontrarán. Porque los corruptos siempre fueron ellos. Correcto. Economista Correa, gracias por estos minutos que ha conversado con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, por esta oportunidad. Un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, Ecuador. Ánimo a no perder la fe. Y recuerden, todos somos uno. Muy amable. Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, aquí en A Primera Hora.